Muy buenas noches a todos, mis amados hermanos. Estoy contento de poder compartir con ustedes en esta noche. Gracias a Dios, primeramente, y a nuestros hermanos, nuestros pastores que permiten que podamos estar sirviendo en el reino de nuestro Dios. En esta noche, queridos hermanos, quiero invitarles a que nos concentremos. Quiero invitarles a que pensemos en cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros, ¿sí? El tema que en esta noche vamos a ver es Dios despierta nuestro espíritu. El objetivo de este tema es que nosotros podamos aumentar nuestra confianza en Dios con el aprendizaje de un episodio muy bonito en la Escritura que tiene que ver con el pueblo de Israel, en donde existe eh, la mayor muestra, o vamos nosotros a estudiar en esta noche y mirar en esta historia cómo Dios mostró la providencia que Él da en esos momentos difíciles, cómo Él proviene o da la providencia a su pueblo, ¿sí? Nosotros sabemos que en este mundo muchas veces nos encontramos en situaciones que pensamos que no nos merecemos estar ahí. No sé si le ha pasado, pero en algunas ocasiones nosotros decimos, ¿por qué esto me está sucediendo a mí? Por ejemplo, en este caso, en este tiempo que hemos estado en la pandemia, muchas de las personas, muchos de nosotros, parte del pueblo de Dios, se ha preguntado y ha dicho, pero Dios mío, ¿por qué? Hemos estado sirviendo, hemos estado trabajando, ¿y por qué me sucede esto a mí? En la antigüedad había un canto, el cual hacía referencia con las siguientes palabras, y es por medio de sus inescrutables designios que Dios lleva a cabo sus maravillas. Y es lo que la historia de esta noche nos va a enseñar. En ningún otro capítulo de la Biblia, como en el que vamos a posicionarnos el día de hoy, se describe de manera tan maravillosa, pero tan maravillosa y tan bonita la providencia de Dios, como es el caso del pasaje que vamos a estudiar hoy, que va a estar en el libro de Esdras, capítulo 1. Así que desde ya le invito a que se posicione en ese pasaje para nosotros poder identificar todo lo que nos va a mostrar nuestro Dios en esta noche y que por supuesto mostró también a su pueblo en aquel entonces. El contexto para que podamos ubicarnos en la historia, este libro trata de tres puntos principales y que básicamente Esdras y Nehemías en la antigüedad se constituían un solo libro en donde nosotros vamos a ver cómo se da el regreso de los judíos a su propia tierra. También vamos a estos libros nos hablan de la reconstrucción del templo al llegar nuevamente a Jerusalén y cómo se reformó en este caso la religión de muchas de estas personas. ¿Por qué? Porque habían sido exiliados o habían salido de Jerusalén y habían ya pasado algún tiempo en donde algunas generaciones ni siquiera habían conocido la palabra de Dios o la ley de Dios como se conocía en ese entonces. Muy bien, esto también nos ayuda a ver que en estos libros nosotros vamos a aprender cómo van a llegar a realizarse todos esos eventos, es decir, el retorno del pueblo judío a Israel, la reconstrucción del templo de Dios y la reforma de la religión en sí o de la creencia, de cómo estaba el pueblo adorando o alabando a Dios. En esta noche nosotros vamos a ver un pequeño episodio nada más, simplemente es para poder ubicarnos en la historia y en todo lo que estaba sucediendo en este pasaje. Pues nosotros veremos en esta historia, o en el comienzo de esta gran historia, en donde nosotros sin dudar identificaremos, como ya lo dije anteriormente, que la mano de Dios se va a mostrar ahí. Va a dar providencia a su pueblo en cada momento. Y es una parte pequeñita y minúscula de este capítulo 1 que nosotros vamos a ver esa enseñanza. Porque según el capítulo 1, vamos a dar lectura, le invito a que por favor abra sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Esdras. Y vamos a leer nada más los 4 primeros versículos. Le pido que por favor me acompañe con la lectura usted en su casita. Mira lo que dice el verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino diciendo, ¿qué es lo que promulgó este rey? Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el rey de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo,
sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, entendiendo un poco, para poder ponerlo simple, el episodio que estamos nosotros viendo, hay un dictamen y un rey en donde estaba en ese tiempo gobernando y bajo el cual estaban muchos judíos viviendo en ese sector, en ese lugar. Ahora, según el capítulo 1 de este libro, todo empieza con un edicto de Ciro. ¿Quién es este Ciro? Ahí lo dice, es bueno, en realidad la historia nos relata que es un emperador medo-persa, pero sin embargo es importante notar algo. Este monarca no era parte del pueblo de Dios, es decir, era un rey gentil. Y es bastante interesante y extraño también notar cómo la escritura habla de que precisamente por medio de esta persona es que empieza todo las bendiciones de Dios para con su pueblo, ¿sí? El pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, ya había pasado varias rebeliones sin éxito, ya habían algunos tratado de salir y regresar a su pueblo. ¿Qué años atrás? Más o menos en los años 586 a 500, perdón, 587 a 586, un rey que nosotros hemos escuchado en la historia bíblica, el rey Nabucodonosor, marchó en armas contra Jerusalén. Y este rey fue quien destruyó toda la ciudad y con ella también el templo de Dios. Y por supuesto, una vez que realizó esta destrucción, inició una masiva deportación de todos los judíos a Babilonia. Es decir, los que quedaban en Jerusalén, con esto que sucedió con el rey Nabucodonosor, pues fueron llevados todos a Babilonia. ¿Sí? Todo quedó ya en ruinas, es decir, Jerusalén ya empezó a quedar en ruinas y para el pueblo que se encontraba exiliado debió haber sido muy difícil, fuera de su tierra, cautivos, y saber encima de eso que estaban viviendo en un lugar muy lejano, y aparte de eso saber que el lugar en donde ellos crecieron, el lugar en donde ellos vivieron, pues ahora ya eran ruinas, ¿sí? Y en algunos casos incluso ya fueron invadidos por extranjeros, todas las tierras que ellos sabían que recibieron de parte de Dios. Muy triste, ¿verdad? Y lo más grave de de toda esta situación, queridos hermanitos, es que este pueblo se encontraba privado del templo donde adoraban a Dios. Y aquí la pregunta que nace es, ¿cómo podían hacerlo? ¿Cómo podían adorar a Dios? El pueblo empezó a resignarse. Ya al haber transcurrido alrededor de 70 años, que vamos a ver esto también más adelante, muchos judíos consiguieron puestos importantes incluso en el imperio babilónico, así como en el persa también, que eran los reinos que en ese tiempo estaban en quienes manejaban ese territorio. Muchos judíos fueron prosperados en esa tierra, al punto en que, pues cuando tuvieron oportunidad de regresar, decidieron quedarse, ¿sí? Pero, ¿qué nos enseñan los eventos de este primer capítulo del libro de Esdras? ¿Qué nos enseña acerca de Dios y de sus tratos con el hombre? ¿Sabe? En esta noche nosotros vamos a aprender 4 verdades que ponen en relieve estos pequeños 4 versículos. El primero, mis queridos hermanitos, es que el poder de Dios es soberano. Mire lo que dice el versículo 1. La escritura dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también, de palabra, perdón, y por escrito por todo su reino. Entonces, esto sucedió exactamente como había sido anunciado por el profeta Isaías. Le invito a que busquemos en nuestras Biblias Isaías capítulo 44, el versículo 28.
Por favor, busquen su Biblia, Isaías capítulo 44, el versículo 28. Mire lo que dice el profeta en este texto. Isaías capítulo 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Dios se refiere en este texto a Ciro como un pastor o como un ungido, diciendo que puso a Ciro sobre el imperio, pero con una intención. No fue por un tema especial con Ciro, sino aquí el propósito de Dios es que era para el bien de Israel, e indicando que Ciro haría que Jerusalén, bueno, primero que su pueblo retorne, ¿no es cierto? Que sea edificado Jerusalén, y también habla del templo, que fueran construidos. Entonces, mis queridos hermanos, Ciro fue una herramienta en las manos de Dios. Y yo me pregunto aquí, ¿sabía Ciro que él era una herramienta de Dios o que era una herramienta que Dios estaba utilizando? Yo creo que es poco probable que él haya pensado eso, que haya tenido conocimiento. Sabe que en la historia, una de las tradiciones o de los escritos históricos habla de que existía una tradición, obviamente no inspirada, por eso no está en la escritura, pero tenemos una referencia para entender algo. Y es que esta tradición dice que a Ciro en algún momento se le mostró este escrito del libro de Isaías. Y que esto fue lo que le motivó a promulgar todo este edicto para que los judíos volvieran. Pero sin embargo no hay pruebas, ¿no? De tal tradición. No sabemos si es algo exacto. Pero sin embargo, el texto es claro cuando dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, ¿sí? Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Vemos la soberanía de Dios actuando aquí y utilizando a un rey gentil para poder cumplir su propósito. Un rey que no era parte del pueblo de Dios, pero Dios tiene un gran poder que se valió de eso y utilizó todo con la intención de bendecir a su pueblo. El segundo punto, o la verdad que aprendemos en este pasaje acerca de nuestro Dios, es que Dios cumple sus promesas. Las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Por eso ahí dice, mire lo que dice el texto, vamos a regresar a Esdras. Mire lo que dice ahí, versículo 1 mismo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, ¿pero qué dice ahí? Y si puede, subraya eso. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, todo lo que ya nosotros leímos en Jeremías, ¿sí? Para que se cumpliese la palabra de Dios. Dios cumple sus promesas. El texto dice que Ciro permitió que los judíos volvieran para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías, capítulo 29, versículo 10, nos dice lo siguiente, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Con qué finalidad? Para hacerlos volver a ese lugar. Note muy bien lo que dice aquí. Esta es una profecía que se está cumpliendo en Esdras. Y también aquí es interesante hacer un paréntesis, todo el tiempo que había pasado el pueblo de Dios exiliado, sin estar en su tierra, como extranjeros, cautivos. Pero Dios lo anunció. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios había prometido
que a los 70 años haría volver a su pueblo del cautiverio. Y él, aquí en este momento, está cumpliendo su promesa, perdón. Esto, por supuesto, es una característica constante de Dios. Es inevitable que nosotros podamos negar la característica que tiene Dios acerca de sus promesas. La promesa del Señor prueba que es verdadera su voluntad. Mire, por ejemplo, voy a invitarle que abramos las escrituras en Segunda de Samuel para ver algunos ejemplos y más que todo para ver cómo se confirma la característica de la palabra de Dios. En Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31, refiriéndose a las características de Dios. Mire lo que dice. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Si nosotros vemos sinónimos de este término de acrisolada, pues nos refiere a que es una palabra que da confianza, a una palabra que es sumamente, el término se me fue, déjenme, les leo una versión para que podamos nosotros ver el significado de este término o encontrar también así sinónimos que nos ayuden a tener una idea más clara en Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Mire, voy a leerles aquí una versión. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Mire. Tenemos una versión en la que en Dios habla hoy, por ejemplo, dice, el camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza, ¿sí? Viendo también otra versión, Dios perfecto su camino, la palabra del Señor purificada. En la versión NBI, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Entonces, qué bonito saber que nuestro Dios es un Dios de palabra, es un Dios de que esa palabra que Él nos da, pues siempre se va a cumplir, no debemos dudar. Sus promesas se cumplen. Y por eso es que también tenemos referencia en el Nuevo Testamento con relación a sus promesas. Por ejemplo, un texto que tenemos conocido no lo vamos a buscar porque en la mayoría de casos lo hemos leído y es en segunda de Pedro 3:9, donde la Escritura nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es decir, que va a haber personas que en algún momento vamos a dudar de las promesas de Dios. Sino que, ¿qué es lo que pasa? Que Dios, nuestro Señor, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es las promesas de Dios, se van a cumplir. Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham, también citando otro ejemplo, a pesar de que pasaron varios años, me parece que fueron, o según los datos históricos, alrededor de 25 años desde que se dio la promesa a Abraham, hasta el momento en el que nació Isaac, que fue el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Entonces Dios cumplió su promesa. También conociendo o recorriendo la historia del pueblo de Israel, Dios cumplió también la promesa de llevar al pueblo de Israel a Canaán, ¿sí? A pesar de todos los pecados que conocemos del pueblo, de todas las equivocaciones del pueblo de Israel, Dios cumplió su promesa. Del mismo modo, entonces, así como vemos estos ejemplos, queridos hermanos, debemos estar completamente seguros, ¿sí? Podemos estar seguros de que Dios cumplirá sus promesas ahora y también en el futuro. ¿Y cuál es la promesa más grande que tenemos? Él salvará a todos nosotros que obedecemos el Evangelio. Un texto también para hacer referencia al Nuevo Testamento en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9. Nosotros encontramos en la Escritura una promesa en donde nos dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ¿sí?
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, nosotros tenemos promesas de salvación y por supuesto, sabemos que eso va a cumplirse. Dios va a llevar al cielo, nos va a tener en la eternidad a todos los que somos fieles. Eso lo tenemos, lo conocemos, perdón. Entonces, Dios, después de revisar estos textos, podemos estar completamente seguros de que Dios cumple sus promesas. Ahora, este pasaje también nos enseña algo muy bonito. Y es que a veces para nosotros es difícil identificar el propósito que tiene Dios. Pero debemos también, o vamos a aprender aquí, o notamos en este pasaje que sus propósitos también se cumplen. Los propósitos de Dios se van a cumplir. Porque mire, después el texto nos enseña aquí en Esdras, vemos que el propósito de él se va a cumplir. Porque en el caso del rey, del rey Ciro y los judíos, ¿cuál era el propósito? ¿Qué habíamos visto nosotros en el libro de Isaías, a lo que se hacía referencia? El propósito era, menciona a Ciro, ¿no es cierto?, en el capítulo 44 que ya leímos, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén. ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Cuál era el propósito? No era, desde ningún punto de vista, enaltecer o dar en prosperidad al rey. No, no, no. Lo que yo quiero, dice. Al decir Jerusalén serás edificada, entonces, y el templo serás fundado. El propósito que tenía, en este caso, Dios, simplemente consistía en que su pueblo volviera a su propia tierra. Y esto recalca la relación entre la tierra que Dios le dio a Israel, y sabe algo más, tiene que ver y tiene mucha relación a la promesa de traer el Mesías a este mundo. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías vino, se cumplió el propósito de todo lo que estaba haciendo o haciendo el pueblo de Israel, que esa era básicamente la esperanza de ellos, la venida del Mesías. ¿Sí? Entonces, cuando el Mesías vino, se cumplió ese propósito y por lo tanto, de los tiempos ya del Nuevo Testamento en adelante, Israel ya dejó de tener derecho especial, ese derecho que Dios le había dado sobre esa tierra prometida, porque el propósito era ese. Entonces, Dios cumplió su propósito, porque pareciera simple, pero en este libro de Esdras es un inicio o el comienzo de cómo Dios retoma el control de su pueblo, o no el control, sino más bien reafirma cómo Él cumple el propósito por medio de su pueblo, por medio de todo lo que tiene a su alcance. Como el rey Ciro, que era gentil, ¿sí? Como el reino de Babilonia, pero de ahí parte. Y el propósito de Dios está cumpliéndose totalmente. Nosotros ahora conocemos eso. Pero ¿sabe algo? Además de todo esto, la cuarta verdad que aprendemos de este pasaje es que la providencia de Dios es constante. Y hablamos específicamente de este término providencia. ¿Por qué? ¿Sabe que además de todo esto que ha sucedido, Dios actúa en el mundo, sí, siempre, por los tiempos, por los siglos de los siglos, actúa en el mundo por su providencia? Para entender un poquito mejor en los tiempos bíblicos, recordemos que Dios actuó algunas veces con muchas personas por medio de milagros, ¿no es cierto? Eventos sorprendentes, a veces sobrenaturales, que sucedían. Y conocemos algunos de ellos, muchos ejemplos, ¿sí? Y esos milagros fueron reales, todos fueron reales, fueron históricos y trascendentes.
Realmente sucedieron en momentos precisos y en lugares que hasta ahora se logran identificar. Pero sin embargo, mis hermanitos, a pesar de todo esto que nuestro Dios hizo y que por eso es su nombre glorificado, muchas veces, en este mismo tiempo en el que hablamos de los milagros, Dios también actuó algunas veces de modo no milagroso. ¿A qué me refiero con de modo no milagroso? Esto es providencial. Ejemplos de varias historias, como las de José, sirven de ejemplo para que nosotros veamos que no siempre sucede algo eh, fuera de lo común o algo que no se espera. Pero a lo que quiero llegar es que Dios actúa tanto milagrosa como no milagrosamente, o providencialmente, hablando del término que les menciono. Y esto lo hace con el fin de cumplir sus propósitos. Por ejemplo, en el caso de Ciro, en este caso en donde nosotros estamos estudiando, ¿quién había podido pensar o quién podría pensar? ¿Sí? ¿Quién podía haberse imaginado? Alguien o qué observador de aquellos tiempos podía haber sabido que el ascenso de Ciro, es decir, el poder seguir conquistando todo el reino, el poder de Ciro se realizó para la providencia o por la providencia de Dios. Pero por la providencia de Dios, ¿para con quién? No para con Ciro, sino para con su pueblo. ¿Quién iba a imaginar que un rey pagano era el instrumento de lo que Dios iba a proveer para su pueblo? Nadie lo hubiese imaginado, ¿sí? Imagínese usted en ese tiempo, un rey el cual estaba conquistando toda la región. Ya Jerusalén había sido conquistado y toda la región se sumía a los pies de un monarca pagano, de un monarca gentil. Y usted como judío en ese reino, cautivo, sin tener a dónde ir porque su casa, su tierra estaba en ruinas. ¿Podría caber la idea en un judío de que Dios estaba actuando en ese rey? Pareciera que no, ¿verdad? Yo creería que no. Como judío en ese tiempo, ni se nos hubiese cruzado por la mente que Dios estaba ahí trabajando. Pero sin embargo, así fue como Dios realizó las cosas. Dios levantó a Ciro para hacer volver a casa a su pueblo. Lo anunció Isaías y su palabra se cumplió. ¿Y sabe algo más? En el contexto de Isaías, donde habla de Ciro como un pastor y que cumplirá todo lo que yo quiero, al decir Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado, el contexto en el capítulo 45 nos habla que hay un propósito y Dios hablando o por medio del profeta para que se sepa, dice el capítulo 45, versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, y mucho ojo aquí. Si puede usted ese texto, subráyelo. Isaías 45, 6. Para que se sepa del nacimiento del sol y hasta donde se pone, y esta frase subráyela, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Nótese el propósito que tiene Dios. Su nombre va a ser glorificado. Su soberanía es única. Tenemos un Dios que utilizó un rey poderoso, entre comillas, ante el mundo para cumplir su voluntad, para cumplir su promesa para con su pueblo. Esto no fue algo que él hiciera milagrosa, sino providencialmente. Hoy en día, queridos hermanitos, amigos, Dios no actúa por medio de milagros. Ya tenemos en las cartas del Nuevo Testamento varios textos en donde nos hablan acerca de que los milagros pues ya cesaron. Uno de los más conocidos es en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 10, hablando de
del tema del amor, empezando del amor, pero a partir del versículo 8 hasta el 13, hablando de las profecías, de lo que estaba en parte, pero esto iba a terminarse, porque en el versículo 10 dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará, las profecías, los milagros, etcétera. No voy a profundizar mucho en ese pasaje, pero ahí se lo dejo para que pueda revisar. Entonces entendemos que actualmente nuestro Dios actúa providencialmente, actúa con esas casualidades de la vida que a nosotros nos parecen casualidades. La mejor aseveración del Nuevo Testamento de esta idea de la providencia la encontramos en Romanos 8:28, un texto también conocido. ¿Y sabe por qué? Porque este texto nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, que dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es con esta certeza que los cristianos podemos creer que Dios actúa. ¿Cómo actúa? Hoy en día, por medio de personas, por medio de eventos de este mundo, ¿sí? Y utiliza eso para realizar o cumplir sus propósitos, su propósito. Él puede actuar por medio de las acciones, incluso pecaminosas de mucha gente, de a veces personas maliciosas. Hay a veces eventos naturales y los acontecimientos que a veces nos parecen casualidad, pero ahí está Dios. También, obviamente, puede hacerlo por medio de buenas obras de su pueblo. Los cristianos, entonces, mis queridos hermanos, creemos en esto, en que cómo Dios actúa. Porque nosotros no podemos creer que vivimos en un universo desprovisto de sentido, que nada tenga lógica, sino que creemos en un Dios que puede darle sentido a la vida y que de hecho nos la da. Le pongo un ejemplo actual. Todo este tiempo que hemos estado en pandemia. ¿Esta pandemia ha sido buena o mala? Para la gente, para el mundo ha sido mala. Han muerto muchas personas. Muchos de nuestros hermanos, amigos, han fallecido por esta pandemia. Y yo quiero preguntarle algo. Hace algún tiempo, hace casi 2 años atrás, cuando usted abría sus redes sociales, si acaso encontraba una publicación acerca de Dios, o imágenes acerca de Dios, frases, no era muy común. Pero esta pandemia ha hecho que podamos utilizar esas redes sociales para compartir la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado esa providencia de estas herramientas digitales para que podamos crecer y para que su pueblo, el pueblo de Dios, sea edificado. Porque ese es un propósito que Él tiene para con nosotros. En conclusión, mis queridos hermanitos, este capítulo de Esdras nos enseña varias importantes verdades, como les dije, acerca de Dios. Él tiene dominio sobre los reyes, gobernantes de este mundo. Él cumple sus promesas y Él hace que su propósito se cumpla. Actúa por medio de su providencia. Nosotros, al conocer estas verdades, como cristianos, podemos descansar con tranquilidad. En la noche va a ser mucha mayor tranquilidad cuando nosotros entendamos esto, cómo Dios trabaja. Aún cuando pareciera que el mal está ganando todas las partidas, aun cuando pareciera que nuestra situación es adversa, aun cuando los días sean sombríos tal vez, sabemos
que detrás de ese mal momento, de ese mal episodio, está nuestro Dios todopoderoso. Y sabemos que al final, como hizo en estos tiempos, que nos trasladamos a Esdras, como en esos tiempos, nuestro Dios triunfará sobre la maldad. Nuestro Dios siempre va a conseguir la victoria y nuestro Dios va a llevar a su pueblo al lugar que le corresponde. Va a llevar a su pueblo de vuelta a casa, donde podremos alabarle, donde podremos edificar su nombre por la eternidad. Que Dios les bendiga, queridos hermanitos.